Recordá que ya podés comprar el libro de quejas para descargar tus frustraciones diarias. Escuchá los episodios completos en Spotify y suscríbete al canal de YouTube. Dale me gusta, comparte y seguime en Instagram @noquierosermasadulta.podcast. Bienvenidos a No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Hoy quiero hablar de cómo las personas transitamos aproximadamente 15 años de colegio, de recorrido académico, sin contar la universidad, y sin embargo no salimos muy preparados para la vida. Ya de entrada sabemos que en el colegio nos enseñan un montón de cosas que después no sirven para nada y que no las usamos o no las aplicamos en la vida real. Me acuerdo de que, sobre todo en el secundario, yo era una alumna muy de preguntarle a los profesores ¿Para qué nos sirve aprender esto que estamos viendo? ¿Por qué tenemos que aprender eso? y muchas veces, diría que la mayoría de las veces, la respuesta de los docentes era está en el programa. Como diciendo, no sé de qué te va a servir, pero me obligan a enseñártelo. Entonces ni siquiera los propios maestros sabían por qué nos enseñaban ciertas cosas. Esa falta de información y de no saber por qué aprendíamos lo que aprendíamos, considero que lleva a los alumnos a desmotivarse y a no querer aprender. Y de ahí sale que no prestan atención, que no aprueban, que no hacen las actividades, justamente porque ¿para qué voy a aprender eso si no me va a servir de nada? A veces también los profesores decían la frase de Te va a servir si vas a estudiar física en la universidad. como diciendo, permitile aprender a los compañeros que se quieren dedicar a esto. ¿Y si nadie se quería dedicar a eso? Encima yo fui a un colegio chico donde éramos pocos alumnos por curso, entonces ya sabíamos que nadie del curso se iba a dedicar a la física. Entonces, de nuevo, ¿para qué lo aprendemos? Además de todo eso, el sistema educativo te exige rendir exámenes y aprobar las materias. Que no me parece mal, ¿eh? De alguna forma hay que evaluar los conocimientos. Pero ¿de qué sirve que los chicos pasen tanto estrés, nervios, ansiedad ante un examen si a las 2 horas de rendir ya se olvidaron lo que estudiaron? Y lo digo por experiencia propia. Tengo el recuerdo de pasar horas estudiando un tema, estresarme, dormir mal, para después ir a rendir y ni bien salí al recreo ya me había olvidado de cómo se calculaba el MRV en física. Para los que no saben, MRV es el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Cómo se calcula? No lo sé, ya me olvidé. Otro problema que creo que tiene el colegio es que la mayoría de las cosas las enseñan de una forma muy teórica. En el episodio 10 del podcast, que se llama Ahorrar en la vida adulta y pueden ir a escuchar, hablo de cómo el colegio nos explica conceptos y situaciones que están en el programa de una forma tan abstracta y tan ideal que es difícil después traerlo a la vida real, por lo que genera que los conceptos sean más complejos de entender y de incorporar, y más siendo niños o adolescentes. Tengo presente momentos de estar estudiando en mi casa, tratar de resolver problemas de matemática y no entenderlos. Y me acuerdo que mi padre se tomaba el trabajo de graficar de alguna forma el problema de Juancito, que encontró 6 manzanas, pero 2 tenían gusanos. Entonces, ¿qué hacía mi padre? Me traía 6 manzanas para que yo saque 2 y comprenda así que 6 menos 2 es igual a 4. Y que entonces Juancito tenía 4 manzanas para comer. Digo, no es tan difícil graficar algunos conceptos. Yo entiendo que no todo se puede enseñar de una forma tan gráfica y que hay cosas que son puramente teoría, pero podrían habernos facilitado algunos aprendizajes. Debo decir igual que una materia que era muy gráfica y como más cercana a la realidad, ponele, era FBT. ¿Qué significa FBT? Formación para la vida y el trabajo. Con ese título deberíamos haber sido ingenieros de la NASA casi. FBT es una materia que por lo que entiendo solo se enseña en la provincia de Córdoba, es una iniciativa del gobierno de Córdoba y que supuestamente es una materia que nos prepara mejor para la vida y el trabajo, justamente su nombre lo dice. Ahora, si hay algo que no hace esa materia, es prepararnos para la vida y el trabajo. Fue una materia que le incorporaron en la currícula cuando yo estaba cursando 4º año de la secundaria, pero creo que se da desde 3er año y aprendemos cosas del tipo cómo buscar trabajo, cómo hacer un currículum, entrevistas laborales. Nos enseñan también cuestiones de la sociedad, el gobierno, las distintas formas de colaborar, entre otras cosas. Era una materia dentro de todo práctica, con poca teoría, pero también porque no había un material bibliográfico para leer. Después me acuerdo que salió un libro, pero que tenía tipo 50 páginas, era bastante triste.
Considero que era una materia que estaba un poco atrasada en algunos aspectos. A mí, por ejemplo, me dijeron que tenía que buscar trabajo en los clasificados del diario, en un momento donde ya existían los portales de trabajo online, ya existía LinkedIn, y donde lo más común era buscar trabajo y mandar tu currículum de forma online. También tuve un examen donde tuve que armar mi currículum vitae y el concepto era que mientras más páginas tuviera mejor. Y me acuerdo que fue muy frustrante porque en ese momento mi experiencia laboral era casi nula y yo creo que no llegaba ni a completar una sola página. Y de nuevo, hoy sabemos que el CV tiene que ser de una sola página con la información más relevante porque si no los reclutadores no lo van a leer. Entonces fallaba un poco la materia en esas cosas. Encima, como era una materia nueva, no había docentes específicos de FBT. Entonces medio que cualquier docente te podía dar la materia. Yo tuve FBT primero con la profe de administración, otro año con la profe de geografía y otro año con el profe de economía. Medio que te la daba el profe que estuviera disponible en ese momento. Honestamente no sé hoy en día cómo será la materia, supongo que la siguen dando y quiero creer que mejoró, aunque sea un poco. Todos tenemos una historia que contar o una pasión que queremos compartir. Si tenés esa idea en mente y querés que se convierta en un podcast, escríbeme a lolaseco@gmail.com o visita mi sitio web lolaseco.com. Otra cosa que pasaba cuando yo era chica, especialmente cuando estaba en la primaria, era que cuando vos no entendías algo o te estaba costando comprenderlo, como que estaba mal preguntar de nuevo porque ya lo atribuían a que no habías prestado atención. Se me viene a la mente una situación que pasó cuando yo estaba en primer grado, de la cual yo no fui víctima, sino que fui testigo. Vi la situación sentada desde mi banco. Imagínense el contexto. Primer grado, donde uno está aprendiendo a leer, a escribir, con suerte si sabes escribir tu nombre y contar del 1 al 10. Estábamos aprendiendo la diferencia entre la R y la doble R y la maestra nos explicaba la regla gramatical, que hoy parece re obvia, pero te la enseñan en primer grado, que era esto de que la doble R nunca va a estar en el comienzo de una palabra. Entonces teníamos una actividad donde había, por ejemplo, no sé, un dibujo de un regalo y nosotros teníamos que escribir la palabra regalo. Y así con todas las palabras con la R. En un momento, un compañero se levanta y le va a preguntar a la maestra si determinada palabra empezaba con R o con doble R. Y la maestra, en un tono muy de reto, le dice: Pero si yo acabo de decir que la doble R nunca va a estar al principio de una palabra, sino que siempre entre medio. El chico, por supuesto que entendió que la palabra empezaba con una sola R, pero ¿hacía falta el reto? ¿Qué le costaba a esta maestra explicar de nuevo el concepto de una forma más amable? ¿Por qué retarlo al chico y humillarlo al frente de toda la clase? Al final uno no solo no sale preparado para la vida del colegio, sino que sale lleno de traumas. Todo esto que estoy contando me lleva a recordar mi primer día de facultad, que fue el momento donde sentí que el colegio no me había preparado lo suficiente para enfrentar la vida. Encima yo estudié en una universidad como la UNC, donde vas a la ciudad universitaria, haces 2 pasos y ya te perdiste, no sabes para dónde ir. Entonces era una situación medio estresante, una experiencia nueva, no conoces nada, uno tiene inseguridades y en ese momento como que sentí que todo lo que había aprendido en el colegio no era suficiente para que yo pudiera enfrentar esa nueva etapa en mi vida. A ver, tampoco estoy diciendo que no aprendí nada en el colegio, por supuesto que se aprende y sí hay cosas que sirven para la vida, como así también hay cosas que no queda otra que aprenderlas a medida que vivís la vida. Pero creo que el sistema educativo tiene muchas falencias y evoluciona y se adapta demasiado lento en comparación con otras cosas y se va quedando cada vez más atrasado, haciendo que justamente no estemos preparados para enfrentar las diferentes etapas de la vida. Así que bueno, considero que el colegio no te prepara lo suficiente para la vida y tampoco te da las herramientas suficientes para aprender a manejar la frustración de un temario que no tiene sentido o para enfrentarte a ese profesor que te hace sentir mal por preguntar algo. Terminamos el colegio con un título que dice que sabemos mucho, pero después no sabemos pagar impuestos, armar un currículum y ni hablar de tener inteligencia emocional, que considero que debería enseñarse más en los colegios. Si tienen algún trauma del colegio, no se sientan solos, al contrario, siéntanse acompañados porque creo que la mayoría de las personas tenemos algún trauma del colegio. No quiero ser más adulta, pero acá estamos porque no hay otra opción. Eso
fue todo por hoy en No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Pueden mandar sus quejas, mensajes, comentarios y lo que quieran por Instagram a @noquierosermasadulta.podcast y los voy a estar leyendo. Sigan al podcast en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias por escuchar y los espero la próxima.